presentarte a quien aún no eres quien vas a llegar a ser ahora con Nacho Álvarez, a quien me moría de ganas de tener en el estudio. Nacho, bienvenido, cabrón. Muchas gracias. Nacho es, pues entiendo, fundador de varias empresas, pero en particular ahorita con el proyecto este enorme de Money Pool, ¿no? Correcto. Platícanos un poquito, 30 segundos de tu background y cómo nace la idea de Money Pool, cabrón. Bueno, mira, hablando así cronológicamente, yo me gradué aquí, estudié en Monterrey, me gradué de ingeniero químico y empecé a trabajar en consultoría. En consultoría empecé a ver temas financieros y de ahí me pasé a temas de fondos de capital emprendedor, fondos de capital privado, donde veía muchos temas de desarrollo de negocios y en esa exposición al día a día dije, oye, necesito tener un background más de negocio, entonces me fui a hacer la maestría de Estados Unidos. De regreso a México a trabajar en algo más corporativo, en fusiones y adquisiciones de Coca-Cola Company. Y pensé, no, me gusta más el tema de equipos pequeños, mucha responsabilidad, desarrollo de negocios. Entonces me cambio a un fondo de capital de riesgo, capital emprendedor. Y estando en el fondo, yo era el capitán del equipo de fútbol y como siempre con mis amigos o con cualquiera que te hacía esto, te tienes que encargar de que se pague la cuota del torneo. Entonces ahí estoy yo, 3 semanas antes diciéndoles, oigan, tenemos que pagar el viernes para que nos separen el lugar, si no, perdemos el lugar. Pues pasan 2 días y nadie contesta. Oigan, por lo menos la mitad, déjenmelo en la oficina o paso a su casa, pasen a la casa. Entre 3 personas juntamos algo, entre monedas, llega uno con 200 pesos en monedas de $1. Total, terminamos de pagar, pero eso me hizo pensar que tenemos un problema muy grande al momento de transaccionar con amigos, porque todo lo hacemos en efectivo. Yo siempre he sido de que me choca pararme en el cajero, entonces me empezó a hacer mucho sentido esta problemática. Y con el background que tenía de contacto con estas empresas financieras, empecé a pensar, oye, pues esto es una oportunidad de una empresa financiera. Y me parece bien interesante que fue un problema tuyo, ¿no? O sea, un problema personal origina que a veces se nos olvida que ahí es donde nacen la mayor parte de las oportunidades. Siempre traía esa cosita de que, ay, pues algún día quiero poner un negocio, quiero poner una empresa porque quiero ser independiente. Ya sabes, todo lo que como que te meten de estudiante, de está padre, pero no sabía de qué. Hasta que sentí algo como que, esto me resuelve un problema a mí. Entonces tengo más autoridad para decir sí es un problema, sí lo entiendo, o sea, es una solución para alguien como yo. Entonces, por eso fue relativamente fácil arrancar, porque ya sabía más o menos lo que buscaba alguien como yo. Ahora, ¿cómo bueno, viene el brinco después, me imagino, arrancar, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de ese proceso. Bueno, seguía yo trabajando en el fondo y yo no soy programador. En ese momento le platiqué a uno de los analistas en el fondo, oye, se me ocurrió esto. Me dice, sí, tengo el mismo problema con mis amigos, son bien malos para pagar en el equipo, en la posada y en el viaje. Le dije, va, pues no soy el único. Entonces buscamos una agencia que nos ayudara a desarrollar la primera versión, así una beta privada que pues, empezara a tener algo. Hicimos esa versión y la pusimos con nuestros amigos, así mis amigos, las amigas de mi novia, los amigos de mi socio y lo empezaron a probar y tuvimos buen feedback. Oye, sí, me sirve. En abril de 2014 fue cuando la sacamos. Y en el verano de 2014 es el Mundial. Y en el Mundial hay miles de quinelas. Y las quinelas se cuenta que es un caso de uso perfecto. Te andas persiguiendo quién es el que ha pagado, quién te falta de pagar. Entonces, ya viendo que venía creciendo muy orgánico y bastante saludable, dijimos, sí hay un problema, si existe un negocio aquí, vamos a hacerlo. Y es en esa época que conozco a Gerardo Cuña, que es hoy mi socio de tecnología, y lo invitamos de fundador, de oye, pues ahorita no tenemos a nadie que esté encargado del código, está tercerizado, pues chécalo, ve qué nos propones, cómo te gusta trabajar, te gusta este proyecto, este problema. Y la verdad es que encontramos una relación bastante buena, los dos muy enamorados del problema, en el entendido de, sí, cierto, existe un problema enorme de la dependencia en el efectivo, entonces vamos a solucionarlo. Y ahí en diciembre de 2014 nos salimos todos de los trabajos que teníamos y ya le dedicamos todo el tiempo acá. Que eso fue un brinco interesante, ¿no? Ahora, encontrar ese CTO también fue una pieza estratégica en retrospectiva, ¿no? Para el armado de este proyecto. Sí, totalmente. Yo, viniendo del lado de inversionista, decía, mira, aquí hay
aquí hay una empresa que tiene un proyecto interesante y que podemos buscar capital. Siempre, desde que lo arranqué, dije, a ver, la visión de esto, eliminar el efectivo, el sustituir la ida al cajero, pues tiene una connotación muy grande y tiene muchos pasos y va a requerir de mucho capital. Sabía que voy a tener que traer inversionistas, que me voy a diluir. Lo platiqué en su momento con el analista con el que empecé, que, oye, pues nos vamos a diluir los dos y estuvimos de acuerdo. Entonces, para salir a levantar dinero, yo decía, yo como inversionista me gustaría ver un equipo completo. Una empresa de tecnología sin un director de tecnología, pues no hace sentido. Entonces, por eso nos pusimos a buscar a alguien que se tomara la responsabilidad de todo el desarrollo. Ahora empiezan a levantar capital. ¿Y fue fácil el proceso de levantamiento de capital? No. Sí. ¿Ya tenías pruebas? Ya había una ligera evidencia de que el problema existía, ya estaba el equipo armado y como quiera fue difícil. Sí. En un principio, pues creo que mi background de inversionista me tenía un caminito muy marcado. De que la primera la vas a levantar con los fondos de capital semilla, después con los fondos de este tipo. Después con Serie B y así nos vamos. Exacto. Pero en el camino me voy dando cuenta de muchas cosas que los mismos fondos te dicen, a ver, o sea, yo necesito que resuelvas esto antes de que yo entre. Entonces, la primera ronda fueron familiares y amigos. Yo como que estaba buscando por mi cuenta inversionistas y en los mismos usuarios, que eran la gente cercana a nosotros, se nos acercaron diciendo, oye, güey, me gusta. Yo me gustaría entrarle, ¿cómo funciona? ¿Cómo está esto? Ahí empieza a ver, güey, ¿quieres agarrar dinero de gente que conoces? Luego, o sea, la relación se puede poner tensa. Entonces, pues como que muy práctico de, bueno, mira, sí, pero como tú no te dedicas a esto, déjame te explico que tiene ciertos riesgos. De que, oye, pues puede que tu dinero valga cero, es de largo plazo, necesitas confiar en mis habilidades de ejecución, tal. Entonces, ya poniendo las cosas bien claras, el que seguía animado y le quiso entrar, recibimos esa inversión. ¿El spam de inversión que le hace a ellos es de cuántos años? ¿De 10 años? ¿De 8? ¿Cómo le vendías hasta cuándo regresa ese dinero? Una empresa de este tipo, o sea, una startup, se considera que tiene ya un modelo de negocio después de 7 años. Eso no quiere decir que en ese momento hay una repartición de dinero. Simplemente que después de 7 años ya tenemos claridad. Entonces yo lo que les decía es, si estás dándome el dinero con el que vas a pagar la colegiatura de tus hijos del siguiente año o con el que estás ahorrando para tu boda o para tu luna, digo, no es aquí. Claro. Aquí es, en 7 años te digo cómo va la cosa y de ahí puede ser que te diga, hay otros 7 años sin repartir, pero ya vamos a tener visibilidad de qué tanto impacto tiene el negocio, de que el tamaño, el modelo de negocio, los productos, todo. Ahora, para que tú voltees a ver una inversión a 7 años, el múltiplo debe ser, o sea, el rendimiento al final debe de ser extraordinario y el tamaño del problema debe ser también enorme como para que se justifique que vaya, o sea... Sí, desde un principio lo dimensionamos como, a ver, lo que queremos hacer es sustituir el uso de efectivo. Es un problema enorme. Es un problema enorme con un mercado de 90 mil millones de dólares en Latinoamérica. Entonces hay 90 mil millones de dólares entre personas de 18 a 39 años que ya tienen una cuenta de banco y sin embargo transaccionan en efectivo. Entonces digamos, ese es nuestro, el mercado de entrada son esos. Entonces son 7 años. ¿Y qué puedes esperar en 7 años? Que tu dinero valga 30, 40 veces. Brincas la primera ronda de amigos y luego viene una ya primera ronda formal, me imagino, de fondos. Bueno, fue un poco... Íbamos bastante bien y en ese momento los mismos accionistas dicen, había un par que tenían algo de capital para seguir invirtiendo y nos dicen, quiero reinvertir. Entonces volvimos a levantar con los mismos. En el verano de 2016 estuvimos en otro programa de aceleración en San Francisco, en el fellowship de Y Combinator. Y parte de las cosas que aprendimos con ellos es la forma más ágil de levantar capital es con notas convertibles y con el inversionista individual. En lugar de estar haciendo una ronda de X tamaño donde tienes que conseguir un lead y luego seguidores y luego negociar términos y tal. Entonces, si el ticket era menos de tal cantidad, lo cerrábamos en ese momento con una nota convertible y listo. ¿Qué quiere decir una nota convertible para quien esté escuchando esto? Una nota convertible es básicamente deuda garantizada con acciones. Es alguien que quiere ser inversionista,
pero dado que la empresa todavía tiene muchas cosas que demostrar, no te metes en la discusión ni de evaluación, ni de derechos y obligaciones. ¿Y cómo sabes o sea, si hay un porcentaje ahí o sea, se habla de una evaluación? Sí, sí. O sea, se pone, por ejemplo, si alguien te da 10 millones de pesos y le pones un tope de evaluación. Hay diferentes términos que puedes incluir, pero le puedes poner un tope de evaluación de 100. Eso quiere decir que en el momento que se convierta, lo máximo que va a pagar esta persona es 100. O sea, 100 millones. Entonces se quedaría con el 10%. Pero estas notas convertibles no figuran en razones sociales en el proceso legal. O sea, no hay una inscripción, digamos, en la SAPI, en todo este proceso. Contablemente se registra como aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces es gente que quiere ser accionista, pero que en este momento le dices, déjame, resuelvo esto y cuando traigamos a alguien que le demos acciones, ya lo hacemos. Entonces si alguien ya llega a decir, yo le quiero meter 100 millones de pesos, pues bueno, pues contigo sí me tomo el tiempo de sentarme, a hablar todos los términos, condiciones, si quieres un asiento en el consejo, si quieres tomar voto para esto o el otro. Y de esta otra forma vas agregando gente y va uno, otro y los vas metiendo todos. Sí, así el que me dice, oye, hubo notas que conocimos a la persona y en 2 semanas ya habíamos cerrado y fondeado, porque le digo, oye, ¿te gusta mi negocio? Mira, aquí están, te hacen el due diligence igual de inversionista, estas son mis proyecciones, estos son mis documentos, estos son... Y como no tienes que negociar cada término de la nota, es muy fácil decir, va, pues ya me gustó el negocio, la nota está bien sencilla, va. Entonces tú estás levantando capital todo el tiempo. Prácticamente, lo que sí fuimos levantando de repente unos tickets más grandes que nos dan tiempo de dejar de levantar y enfocarnos en el negocio. Y entonces, cada que más o menos, o sea, sí tenemos criterios de selección de que, oye, ahorita recibimos tickets no menores de 5 millones de pesos con una evaluación de tanto. Entonces, si alguien llega y nos dice, oye, quiero invertir, sí, pero mínimo son 5. Dicen, va así. En este proceso de notas convertibles y todo eso, ya no hay esta formalidad de serie A, serie B, así, o sea, ¿qué ha pasado con esa estructura? Todas estas notas, cuando se conviertan, se deberían de convertir en una serie A. Lo que ellos están esperando es que haya una persona que sí se le den acciones y en ese momento todos reciben las mismas acciones que los dé. O sea, hay un comprador fuerte que llega y ahora sí, ahí está un super madrazo de lana y ahí saldrían estos o se meterían todos ahora sí. Se meten a las mismas. O sea, vamos a decir... No hay una salida de inversionistas. En algún momento no hay un pay. Si hubiera el nuevo inversionista, si hubiera eso como condición, podría ser. No es típico que pase eso, sino más bien... Normales le meten y siguen, ahí va para arriba, se va haciendo la bola de nieve. Hasta que no se vea claro cuál es la monetización, no quiere sacar a nadie. Dices, no, espero hasta que ya vea más o menos por dónde va a salir y como cuánto va a estar para ya poder empezar a sacar gente. Ahora, ¿legalmente están constituidos en Estados Unidos o en México? En México. En México, que eso nos ha complicado el levantamiento en Estados Unidos. Claro. O sea, hemos hablado con muchos inversionistas allá y al momento donde mencionas somos una SAPI mexicana, como que ya empieza a hacer ruido. ¿Y por qué no brincar todo a Estados Unidos? Es un proceso que lo tenemos en mente, pero como cuesta, y no ha sido una condición de ningún inversionista. O sea, hemos podido avanzar sin tener que hacer eso. No le hemos dedicado el tiempo ni el dinero a eso. Oye, y ahorita que me platicas de Y Combinator, eso es el, no sé cómo llamarle, pero es una leyenda en el mundo de las aceleradoras. ¿Qué te trajiste de allá, digamos, de ese programa? Mira, Y Combinator tiene varios programas. El Fellowship es un programa, o era un programa porque ya le cambiaron el nombre y lo rediseñaron, pero un programa más corto que el Core y estaba diseñado como para empresas internacionales en etapas más tempranas. Entonces te invitaban a sus oficinas a que conocieras a tu generación, a que tuvieras el kickoff, a que te dieran las pláticas iniciales, te asignaban un mentor, office hours y cosas así. Y después de eso te mandaban a tu país como que regrésate a operar donde estás porque todavía tienes que conocer mucho de tu mercado. Entonces todas las semanas teníamos el proceso igual que en el otro programa, donde 1 hora con tu mentor, revisando la métrica que te pusiste de meta y qué habías hecho y qué estabas planeando hacer en la siguiente semana. Y 1 hora a la semana también con toda tu generación, como que cada quien platicando qué es lo que habían hecho. Sí. Nosotros
íbamos creciendo, pero íbamos como que, o sea, a cuentagotas íbamos creciendo. Lo que te piden es, escoge una métrica, la que tú quieras, esa la creces 10% a la semana. Entonces, crecer 10% a la semana cualquier mes. Es un madral, 10% a la semana, güey. Es duplicar en 2 meses. Entonces nosotros que ya teníamos algo de camino, entonces crecer ahí, como que está ahí. Nos escogimos el número de transacciones a la semana. Dijimos, vamos sobre esta. ¿Y cómo pueden venir? Pues son o con nuevos o los mismos haciendo más. Entonces vamos a hacer experimentos de uno y de otro. Y en ese momento todavía no teníamos ni siquiera la aplicación móvil, era todo en la página. Crecíamos de repente al 3, de repente al 5, de repente al 0. Entonces fue un periodo sí, muy intenso y estresante, pero con demasiada presión de esto es lo que esperamos. Esperamos un 10% semanal y si no, pues no estás en estas ligas. Ese número es brutal. O sea, ¿de dónde salió? ¿Tú sabes de dónde salió ese número de 10% semanal? Para que realmente sea exponencial una empresa, es el número que estás buscando, ¿cierto? O sea, ese es el número que debería ser la referencia para quienes están buscando empresas de tecnología. Creo que el número está como duplicar el tamaño de tu empresa durante el periodo de aceleración de este programa. Y por eso sacaron la métrica de 10%. Entonces, parte de lo que me dejó es cómo una aceleradora que está buscando ese tipo de proyectos, en qué escala están pensando. Nosotros nos veíamos en ese momento, verano 2016, probablemente traíamos 50,000 usuarios, pero llegamos allá y se les hacía como que no, o sea, 50,000 usuarios no es nada. no es nada. Entonces, el cambiarte el chip de, no, a ver, necesitamos hacer algo drástico para que cambie completamente nuestra velocidad, nuestra escala, todo esto. Y mucho de cómo ves tú el tamaño de tu empresa, el tamaño del problema, el tamaño de la solución. Te ayudan mucho a poder comunicar esto. Lo primero que tienes que saber, que te lo pone así Y Combinator, es dime cuál es el problema que estás resolviendo. Y tienes 15 segundos para resolverlo. En una frase me tienes que decir cuál es el problema. Si no puedes decir una frase, no lo entiendes. Después, ¿cómo sabes que eso es un problema? ¿Dónde está la evidencia de si hablaste con gente, de si ya probaste algo, si alguien lo hizo y fracasó? No sé, pero dime que tú sabes que eso es un problema. Y luego dime de qué tamaño es ese problema. O sea, ¿es un problema de miles de millones de dólares? ¿Es un problema de cientos de millones de dólares? ¿Es un problema de qué? Y como cuarta pata en esa mesa es que tú proponme cuál es tu solución. Y lo importante de los primeros 3 es que si tú entiendes bien cuál es el problema, por qué es un problema y que es un problema que vale la pena resolver, puedes llegar a muchas formas diferentes de resolverlo. O sea, la solución no es tan importante. Lo importante es entender el problema, tienes una propuesta de solución y puede ser que la cambies. Pero primero entiende y enamórate de tu problema y con eso ya después vemos más solución. Ahora, Nacho, me decías que te ayuda, o sea, este proceso te educó sobre entender la escala de los problemas, ¿no? Y la pregunta concreta mía es, ¿cuál es el tamaño del problema que se necesita tener para que sea interesante para inversionistas, ¿no? Esa es la pregunta. Claro, y es o sea, es la forma en que lo defines y, por ejemplo, si piensas en Uber, es muy diferente el valor de la empresa si piensas en Uber como una empresa de solución. Si el problema es no hay suficientes taxis disponibles, es un tamaño de empresa. Si el problema es me tengo que mover, es otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando alguien llega y me dice, es que quiero inversión para hacer esto, digo, a ver, o sea, como lo estás pensando, no justifica la inversión. Porque si tú estás pensando en que yo voy por este tamaño de mercado, híjole, la cantidad de dinero que le tengo que meter y todo lo que tiene que pasar para que salga bien, para que yo saque mi retorno, pues no da. Se trata del otro lado del inversionista, como que darte cuenta de quién realmente está entendiendo que el problema es de ese tamaño, por qué dicen que es de ese tamaño, cómo identificas dónde está el problema y así. Cuando llegaste a Y Combinator, ¿ya tenías claro el problema y el tamaño? ¿O te ayudó a precisarlo ese proceso? Me ayudó mucho a precisarlo porque, como te platicaba, como empezó de, oye, mi equipo de fútbol, entonces
puedo pensar que el problema es que la gente no paga. Entonces, la gente no paga es un problema que se puede resolver con créditos. Claro. Se puede resolver con una agenda de seguimiento, con un administrador. O sea, es otra cosa. El problema es que la gente depende del efectivo. Es como, bueno, eso es un animal aparte y se resuelve de otra forma. Entonces, ayudaron mucho a cuestionar a ver, ¿dónde está realmente solucionando? ¿Dónde está realmente solucionando? Y vete a quiénes son los que están usando recurrentemente tu aplicación, quiénes son los que están promoviendo, cómo la están usando. Pero en ese momento ni siquiera teníamos la aplicación móvil. Entonces, era algo que como que se hace muy fácil decir, tengo una idea, voy a hacer una app que... No, güey, o sea, eso de la app depende de si hace sentido o no hace sentido. Entonces, no la teníamos porque nuestro producto mínimo viable era una página que se pudiera hacer todo, pero no tenía por qué vivir en tu celular. Luego nos dimos cuenta que cuando las personas lo tenían en el celular, se volvió más casual y tenía más frecuencia. Entonces, bueno, ahora sí, invierte en hacer la aplicación. Ahora, me encanta que, han sido extremadamente exitosos hasta ahorita. Me hablabas de 220,000 usuarios ya y con un equipo de 9 personas. ¿Es como está estructurado? Sí, hoy somos 9 personas dedicadas al proyecto. ¿Y cómo, cabrón? O sea, ¿cómo? O sea, creo que la forma de escalar estas empresas siempre es hacerlas bien esbeltas en equipo de gente. ¿Cuál es la visión detrás de mantener un equipo tan pequeño? ¿Cómo volteas a ver ese escenario, no? Sí, también fue algo que desde un principio dijimos, a ver, es un negocio transaccional de mucho volumen que no puede ser que el equipo crezca dándole, lineal con los usuarios. Entonces, nuestro como goal, nuestra meta de eficiencia es WhatsApp. En el momento que se vendió Facebook tenía, creo que 300 millones de usuarios con 50 personas. Dijimos, ese es el tipo de organización que queremos ser, súper eficientes, muy compactas, y eso nos ha hecho tomar decisiones de tecnología. Si hacíamos una aplicación nativa, normalmente es una persona que sabe el lenguaje de programación de iOS. Entonces, toda esa arquitectura y sistema, dijimos, bueno, vamos a ir haciéndola lo más esbelta posible. Hasta del lado de atención al cliente, siempre fue, a ver, vamos a poner los canales y vamos a revisar qué es la comunicación que llega. O sea, de dónde vienen las preguntas, de qué tipo de preguntas son, cómo lo podemos resolver, pero resolver para siempre. Si constantemente en una pantalla la gente no está pagando porque se atora, dice, a ver, tenemos que probar aquí, que es que no encuentran el botón. Bueno, entonces cámbialo, ponlo y ya. Y esa es una solución permanente. Entonces, siempre con esa mentalidad de el usuario tiene que crecer exponencial, el equipo es base y crece marginalmente con cada y en ese sentido el capital que va ingresando es para mantener sueldos y tecnología, básicamente. O sea, los fundadores también tienen sueldo por estar ahí. Sí, y sí son trabajos que son de valor agregado. O sea, las habilidades que necesitamos sí es de gente un poco... ¿Las 9 personas van a tener equity al final? O sea, más bien, ¿tienen equity? Ahorita no, la intención es que sí, que todos tengan skin in the game para que vean esto, o sea, que sientan, obviamente esto es parte de su empresa. Oye, Nacho, y vamos entrando un poquito más hacia el tema de la salida, del famoso, no sé cómo tú veas esta salida, pero un dato que me preocupa, más del 80% de los IPOs del año pasado fueron empresas que pierden dinero. Y creo que este artículo que leí venía de Forbes, que la única vez que había sucedido eso era justo antes de la burbuja esta del dot-com. Primero te preguntaría desde tu óptica, ¿está bien que empresas que pierden dinero salgan a la bolsa? Es una forma en donde la empresa pierde dinero. Es más, la empresa puede nunca ganar dinero y tú ya terminaste de hacer tu chamba, ¿no? Creo que no hay un deber ser. O sea, hay alternativas, es una opción. Lo que debe de ser, podría ser que seas congruente con la estrategia y que seas claro con los inversionistas. Si yo te digo muy claramente desde el principio, oigan, ¿saben qué? Esta empresa va a perder dinero por los siguientes X años, no está contemplado la rentabilidad, más bien vamos por estos objetivos estratégicos y para eso se va a usar el dinero. Pues ya, o sea, tú estás
tomando ese riesgo, consciente de que esos son los planes. Pero me parece muy, muy sensato para los inversionistas intermedios, ¿no? Pero cuando ya llegas a la bolsa, es más, yo te preguntaría, no sé ni siquiera si la bolsa mexicana esté preparada para recibir una empresa que pierde dinero. Yo creo que no, yo creo que la bolsa mexicana no está preparada para... O sea, si metes una salida ahí, yo creo que no podemos levantar lana, ¿no? Hoy no veo que para las startups que están generándose en esta generación, digamos en los 10 años para acá, su salida vaya a ser bolsa, no en México. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? O sea, las salidas... Una compra internacional. Normalmente son compras internacionales, son fusiones con otras empresas, es la rentabilidad de la misma empresa. Creo que el modelo de empresas perdiendo dinero como empresa bursátil no existe en México y en Estados Unidos cada vez es menos. De hecho, en Estados Unidos, para poder tú invertir en una empresa en la bolsa, tienes que tener ciertas credenciales. Claro, tienes que estar acreditado. Exacto, tienes que estar acreditado. Entonces, lo que supone la autoridad es que tú estás entendiendo ese riesgo y lo estás tomando consciente. Pero yo creo que México y Latinoamérica no está listo para tener esos modelos de negocio. Entonces, tú estás pensando en una salida en donde, al final de cuentas, pues hay esa compra, esa adquisición y ya otro mercado es el que le dé salida, digamos, a la empresa. Para Moneypool, o si quieres rentabilizar en algún momento Moneypool. Para Moneypool yo creo que, o sea, tengo un camino hacia la rentabilidad que no me molestaría seguir. O sea, y quedártela por vida. Sí. O sea, si yo puedo hacer una empresa del tamaño de PayPal que sea rentable y que sea de los accionistas que estamos, pues, no es mala idea. Si PayPal me la quiere venir a comprar y me pone el precio que se haga sentido para todos, también no es mala idea. Pero lo que no quiero hacer es empezar a diseñar hoy una empresa para una salida, porque si esa salida por alguna razón no se da, entonces me queda atorado. Lo importante para la empresa siempre es, vamos a hacer el producto que sea el mejor para los usuarios y eso tiene un valor en el mercado para el consumidor o para otras empresas. Entonces alguien lo va a pagar. ¿Qué labor la de aparte estar 7 años tú ahí, güey? Porque pues no estás viendo las mieles de nada, güey. O sea, estás en lo peor de los dos mundos, güey. O sea, tú tienes lo que veo yo es que ves una luz al final del túnel que es tan brillante que va a opacar a todos los que estamos haciendo las cosas en la forma tradicional. Pues sí, ese es siempre lo que te mantiene, no nada más del lado económico. O sea, obviamente... Sí, quiero decir... Oye, bueno, pero esto viniendo de un inversionista, güey. Está muy padre, pero también a nivel económico esto va a ser una locura, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, obviamente. Pero lo que nos mantiene todos los días enfocados en esto... ¿Podemos hablar del sueño? ¿Cuál sería el sueño? Vamos a pensar, con 1 millón de usuarios activos, la evaluación de la compañía estaría en ¿cuánto? Pues mira, 1 millón de usuarios activos, si lo ponemos en términos comparables con... ¿Cuánto vale un usuario de PayPal? El usuario de PayPal vale $400. 1 millón de usuarios activos en Moneypool sería una empresa de $400 millones. Entonces, ese es una recompensa económica muy atractiva. Pero también está el hecho de, en ese momento, tener 1 millón de personas que están en contacto con el producto, que están... O sea... Me encanta, Nacho, el romance, güey. No te quitas el romance, pero ni un segundo, cabrón. Es que... Eso es lo que tiene... Da un segundo que respire el $400 millones, güey. Pero es que yo creo, y se los digo a cualquier persona que me viene a pedir, si de lo que estás enamorado es del dinero, te vas a renunciar. Te vas a pegar un tiro. No creas que todo es de bajadita y en patines. Entonces sí, se ve muy romántico el que... De repente, si nadie tiene idea... Ahora, en 1 millón de usuarios sí sería rentable ya. Hoy podríamos ser rentables, pero tendríamos que renunciar a los proyectos de crecimiento. Claro, me refiero a en 1 millón de usuarios ya te sientes cómodo siendo rentable. En 1 millón de usuarios, hoy siento que o sea, con los productos que tenemos, podemos seguir ya sacando flujo de la empresa. Pero en el momento de que tenga 1 millón, si sigo viendo ese path de crecimiento exponencial y veo que de 1 a 10 millones lo puedo lograr en 3 años, pues vamos por 10 millones, ¿por qué no?
Pinche Nacho. Me vas a matar, cabrón. O sea, esto puede ser a 30 años, ¿verdad? O sea, y puede ser Amazon. Ahora, lo que me encanta de estos modelos es, creo que Amazon duró, creo que 15 años, ¿no? Creo que es 15 o 20. Uber sigue sin reportar utilidades. O sea, es otro juego, yo insisto. Es otro tablero el que estás jugando tú, güey. Sí, y por eso dentro de la estrategia siempre, a ver, ahorita ese es el plan. Puede ser que lleguemos a 1 millón y que los mismos, el consejo, los accionistas digan, oye, sabes que ya párale y ponte a sacarle dinero. O puede ser que sigamos viendo, oye, o sea, la misión de sustituir efectivo, eso tiene cientos de millones de usuarios. Entonces, no está topada que en 1 millón ya tenemos una participación suficiente y significativa. O sea, puede seguir habiendo más. Ahora, dime una cosa, ¿cómo has hecho para...? Yo crecí mi empresa de consultoría en 18 países y brincar fronteras es un terror. Todavía, de hecho, acabo de cerrar una filial en Dominicana por un tema de... Bueno, traemos problemas ahí de la estructura legal y fiscal y administrativa. Un terror brincar fronteras. ¿Cómo? ¿Hoy ya están operando fuera de México o solamente en México? Todavía no. Estamos solamente en México. Este plan que te platico de llegar al 1 millón es en México. Y tenemos en el plan abrir un país fuera de México en los siguientes 12 a 24 meses. Y con esa intención de, oye, sabemos que va a ser un mundo inexplorado. Tenemos socios que son internacionales que nos pueden ayudar a hacer un soft landing en algún país. Pero tenemos que entender estructuras fiscales, legales, operativas. El mercado, pues por eso nos vamos hacia Latinoamérica y tenemos que estudiar bien dónde queremos empezar para que sea uno que se parezca a México. Idealmente, bueno, el que yo tengo en mente es que Colombia tiene una dinámica social parecida a México, entonces por eso el producto podría traducirse muy bien, o sea, no en idioma, sino en casos de uso. Eso que hoy no conocemos es un proyecto de mediados del siguiente año, hacia mediados finales del siguiente año, para empezar a saber qué se trata de expandirse internacionalmente. Y ya que lo entiendes, ahora sí, vámonos por 4 o 5 países más en el siguiente año. Sí, ahí es en donde te vas a tener que trepar al avión, cabrón. Y vas a ver que ese es toda una chamba, ¿eh? Sí, me imagino. A mí me costó, güey, me costó 10 años el estar abriendo las oficinas. Oye, yo te quiero preguntar un poquito de la parte negativa. Yo creo que ahorita todos los aplausos son muy fáciles de ver, los logros, los méritos. Me imagino que ha tenido momentos muy difíciles en el crecimiento de Moneypool, ¿no? Porque siento que hay una falsa noción de que esto es miel sobre hojuelas todos los días, ¿no? Y te despiertas y hay números. Cuéntame el momento a lo mejor más delicado, más débil que tuvo, que tuvo Moneypool y cómo brincaste ese momento. Tienes razón, ha habido muchísimos y hay días que te levantas con toda la pila y hay días que te levantas agüitado y hay días que estás con nuevas ideas y que dices voy a hacer algo diferente y luego te regresas. Hay días que ves la luz del túnel, 400 millones, regresas en la pinche oscuridad y dices no hay nada aquí, güey. Nos pasó uno en particular que me dejó mucho aprendizaje. Pasó relativamente pronto, pero como a mediados de 2015, de repente hubo un día que estábamos teniendo 10 transacciones al día. Y de repente de un día a otro teníamos 100. Entonces crecer 10x en un día para nosotros fue, puta, ya, esto es nuestro Facebook, aquí está nuestro Instagram, ya la volamos, güey, ya descansa y me voy a jubilar y ahí están los 400 millones. Y nos pusimos a revisar y resultaba que era una persona usando 80 tarjetas que de dónde sacó no sé, pero después entonces venían muchos contracargos de los dueños de las tarjetas hablando a reclamar de yo no fui. Entonces fue un periodo como de 3-4 días donde subió demasiado el uso, pero eran puros usuarios falsos, era gente que estaba tratando de abusar de la plataforma y sacarle dinero a tarjetas ajenas. Entonces ahí se nos vino el mundo encima de no manches, no se puede, ¿cómo vamos a contrarrestar este costo? Los de que la empresa que procesa nuestras tarjetas nos decía, pues es que pídeles más datos, pídeles, hay un sistema de seguridad que te pide que pongas el saldo de la tarjeta de tu último corte. Sí, bueno, ese es... A ver, güey, si lo estoy pidiendo que me paguen 150 pesos de una carne asada, güey,
¿Tú crees que alguien va a ir por el estado de cuenta y va a decir que aquí está y déjame lo pongo? Y no, güey, o sea, me matas el negocio. No se puede. Y entonces nos decían, no, pues es que yo no puedo hacer nada, esto eres tú. Entonces tuvimos así un momento de reflexión de, a ver, a lo mejor esto no se puede hacer en México. ¿Por qué? Pues porque está este problema y nos empezamos a documentar de esto y es un problema enorme en México el fraude en línea. No que en línea te clonen tarjetas, no. Si alguien en el mundo real agarra la tarjeta y en línea compra. Exacto. Como en línea la tarjeta no está presente, pues nadie está viendo que el nombre diga ahí y que puede ser que hayas obtenido nada más los números de la tarjeta y no el plástico. Entonces, es muy fácil usarlas en línea. Entonces, pues se nos vino así, se nos agüitó el mundo de, ya, pues cierra el changarro, vamos a hacer otra cosa. Pero después de un rato fue, a ver, calma, vamos a buscar, porque si esto es un problema y lo resolvemos, entonces estamos avanzando, pero años luz, no solamente en el problema de Money Pool, de sustituir efectivo, pero es para el comercio en línea en general. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero empezamos a trabajar junto con la empresa de procesamiento de pagos, como para poner ciertos candados de seguridad y empezamos poniendo límites de transacción, empezamos verificando ciertos datos, como el teléfono al principio no lo pedíamos, nada más te damos con tu correo, te dejamos transaccionar. Entonces ahora empezamos a verificar teléfonos y empezamos a poner una serie de medidas que nos tranquilizaron en, a ver, ya tenemos un mecanismo de cómo resolver estas cosas. Podemos volvernos a enfocar en el problema del crecimiento de la plataforma transaccional y dejar esto, sí, no es algo que puedes dejar sin ver, pero que es algo que tiene solución, no como en ese momento. Y una semana después volvimos a las 10 transacciones al día, porque ya fue estas son las que son legítimas y las otras quién sabe qué. Pues Nacho, qué bárbaro, qué recorrido, cabrón. Qué paciencia la tuya, güey. Te felicito. Ojalá te sea muy leve este trance en el túnel, güey. La verdad es que creo que pues eres un orgullo para el ecosistema de startups. Te quería cerrar preguntando un par de cosas. Primera, ¿qué otras startups ves tú en México o a nivel internacional que te estén llamando la atención? Estoy muy metido en los temas financieros, ¿no? Okay. Entonces, todo lo que está pasando en aplicaciones que tienen que ver con finanzas me llama mucho la atención. En Europa hay una aplicación que se llama Revolut, que es como un banco, como el New Bank de allá. Se me hace que es muy interesante como el crecimiento que han tenido. Otra similar, Monzo. Pero lo que más me llama la atención de esas que son dos empresas de finanzas que van al consumidor, pero que tuvieron en algún momento una ronda de levantamiento vía crowdfunding. Entonces, a través del público consiguieron inversionistas, que es como una especie de salir a bolsa en chiquito, en privado, que no tiene mucha liquidez, pero tienes que preparar un prospecto, tienes que abrir tu información, la van a estar revisando muchos y vas a recibir a 200, 300 nuevos inversionistas. Entonces, esos modelos de como micro mercados públicos me llaman mucho la atención. En México hay un par de empresas, una Play Business está haciendo algo muy interesante de ese lado. Creo que vale la pena seguirla. Habrá muchas cosas en su modelo que tienen que seguir, pero las empresas que están tratando de hacer esto, platicábamos hace rato, democratizar la oportunidad de inversión en startups, se me hace que son muy interesantes para seguir. Muy bien. ¿Y qué le dirías, Nacho, ya para cerrar, a un fundador, alguien que trae en su cabeza potencialmente el problema, el siguiente problema, ¿no? El que sigue después de Money Pool? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te dijeran antes que, ahora que ya recorriste el camino, te diste cuenta? Y puede ser cualquier cosa, desde, güey, está bien cabrón hacer esto, hasta, no sé, no te me desmotives o arranca acá. ¿Cuál sería así como tu, güey, ojalá me lo hubieran dicho en aquel momento que estaba arrancando? Pues hay demasiadas cosas. Échanos un par. Pero mucho es que es una carrera de resistencia. Y dentro de resistencia es física y mental. Y muchos de los problemas con los que te vas a topar no tienen que ver con el producto. Tienen que ver con el
el mercado, con los inversionistas, con empleados, con proveedores. Y entonces tener la resiliencia y la resistencia mental para poder sobrepasar todo esto es difícil. Entonces, para mí, algo que fue como medio en consecuencia, pero se me hace básico, es que tengas un cofundador que sea muy capaz, que te complemente y con quien puedas filosofar tanto de lo bueno como de lo malo. Como haber días donde tú estás agüitado y lo escuchas a él y dices, va, y te levantas, o donde él está agüitado y tú te estás más animado, entonces tú levantas al otro, pero tener esa dinámica de con quién poder hacer ese ejercicio mental, de desahogarte, como tener a alguien que esté en tu mismo canal de lo que estamos buscando y de lo que estamos pasando y de qué opciones hay y todo eso. Muy bien, Nacho, pues cabrón, felicidades, güey. No me queda más que agradecerte y ojalá te tengamos en el estudio pronto. Muchas gracias. Aquí le damos para que sigan a Moneypool, que platica así 30 segundos qué chingados hace Moneypool y dónde te encuentran. Moneypool es una aplicación para hacer y recibir pagos con tus amigos. Tienen la funcionalidad principal es que puedes hacer grupos donde tienes transparente quién ha pagado y quién falta de pagar y ahí juntas el dinero que después puedes usar para lo que sea. Como lo decíamos antes, para un equipo de fútbol, una fiesta, un regalo, lo que sea. La página es moneypool.mx y pueden descargar la aplicación Moneypool, así en inglés, en iOS y en Android. Gracias, Nacho, gracias. Nos vemos pronto y acuérdense, aún no son quien van a llegar a ser cabrones.